El BMW negro brillaba bajo el sol implacable de julio mientras avanzaba lentamente por las calles congestionadas de la colonia Doctores en Ciudad de México, una zona que Patricio Velarde rara vez visitaba y que contrastaba dramáticamente con los distritos empresariales de Polanco y Santa Fe, donde normalmente transcurría su vida de CEO exitoso. Patricio, de 41 años, había construido un imperio en la industria de la tecnología durante las últimas 2 décadas, convirtiendo una pequeña startup en una corporación valuada en cientos de millones de pesos. Su chofer, Miguel, navegaba cuidadosamente entre los baches y el tráfico caótico, mientras Patricio revisaba emails en su iPad, preparándose para una reunión con inversionistas potenciales que determinaría la próxima fase de expansión de su empresa. La única razón por la que había tomado esta ruta poco usual era porque su GPS había sugerido que evitara el tráfico pesado en el periférico, llevándolo a través de vecindarios que normalmente existían solo como abstracciones estadísticas en reportes económicos que ocasionalmente revisaba. Fue durante una parada en un semáforo particularmente largo que Patricio había levantado la vista de su pantalla y había visto algo que había captado su atención de manera completamente inesperada. En la esquina de la calle, una niña de aproximadamente 8 o 9 años estaba agachada junto a un montón de basura, separando cuidadosamente botellas de plástico y latas de aluminio que colocaba en una bolsa grande de arpillera que claramente era demasiado pesada para su pequeño cuerpo. Lo que había hecho que Patricio se fijara en esta niña en particular, entre los muchos otros niños trabajadores que poblaban las calles de Ciudad de México, no había sido solo la escena de pobreza infantil que debería haber sido suficiente para conmover a cualquiera. Había sido algo en su rostro, en la forma de sus rasgos, que había resonado en algún lugar profundo de su memoria como un eco de algo que había intentado enterrar durante 11 años. La niña tenía cabello castaño oscuro, recogido en una cola de caballo despeinada. Su piel morena estaba manchada de suciedad del trabajo que realizaba y llevaba ropa que claramente era varias tallas más grande de lo necesario, probablemente heredada o encontrada en donaciones de caridad. Sus zapatos deportivos estaban rotos en las puntas, mostrando dedos que se movían mientras ella trabajaba con una concentración intensa, como si cada botella y lata que encontraba fuera un tesoro precioso. Pero era su perfil, visible cuando había volteado ligeramente para meter una botella en su bolsa, lo que había hecho que el corazón de Patricio se detuviera por un momento. La forma de su nariz, la línea de su mandíbula, la manera en que fruncía el ceño mientras se concentraba en su tarea, todo recordaba a alguien que Patricio había conocido hace mucho tiempo, alguien que había amado intensamente pero brevemente antes de que las circunstancias y sus propias ambiciones los separaran. El semáforo había cambiado a verde y Miguel había comenzado a avanzar, pero Patricio había levantado su mano para detenerlo, sus ojos todavía fijos en la niña que ahora intentaba levantar la bolsa que había llenado. Había visto cómo luchaba con el peso, sus bracitos delgados temblando con el esfuerzo, y había sentido una punzada de algo que no había experimentado en años. Una mezcla de compasión, culpa y un presentimiento inquietante que no podía explicar racionalmente. «Miguel, detente aquí un momento», había dicho Patricio, su voz sonando extraña incluso a sus propios oídos. Su chofer había obedecido, estacionando el BMW junto a la acera, provocando bocinas irritadas de autos detrás de ellos que querían continuar. Patricio había ignorado el ruido, su atención completamente enfocada en la niña que ahora había logrado levantar la bolsa y estaba caminando lentamente por la calle, hacia lo que parecía ser un centro de reciclaje improvisado a media cuadra de distancia, sin pensar completamente en lo que estaba haciendo o por qué. Patricio había salido del auto dejando su iPad y su teléfono en el asiento
y había comenzado a caminar detrás de la niña, manteniendo suficiente distancia para no asustarla, pero lo suficientemente cerca para observarla. Su traje Armani de 3 piezas y sus zapatos italianos lucían completamente fuera de lugar en este vecindario, atrayendo miradas curiosas y algunas desconfiadas de residentes locales que claramente lo identificaban como alguien que no pertenecía. La niña había llegado al centro de reciclaje, una estructura improvisada hecha de láminas de metal corrugado y madera reciclada, donde un hombre mayor pesaba materiales reciclables y pagaba por kilogramo. Patricio había observado desde una distancia segura mientras la niña negociaba con el hombre. Su voz clara y firme, a pesar de su edad joven, claramente familiarizada con este proceso y determinada a obtener el mejor precio posible por los materiales que había recolectado. Después de recibir algunos pesos por su carga, la niña había contado cuidadosamente el dinero. Había metido los billetes arrugados en un bolsillo pequeño de su pantalón, demasiado grande, y había comenzado a caminar hacia otro sector de la vecindad. Patricio, actuando sobre instintos que no comprendía completamente, había continuado siguiéndola, ignorando las llamadas de Miguel, preguntando cuánto tiempo estaría y si todo estaba bien. La niña había caminado durante aproximadamente 10 minutos a través de calles cada vez más deterioradas, hasta que finalmente había llegado a un edificio de apartamentos de 3 pisos que claramente había visto días mejores. La pintura exterior estaba descascarada. Varias ventanas estaban cubiertas con cartón en lugar de vidrio, y una escalera externa de metal estaba oxidada al punto de parecer estructuralmente cuestionable. La niña había subido estas escaleras hasta el 2º piso, con la familiaridad de alguien que hacía este viaje múltiples veces al día. Patricio había esperado en la calle, sintiéndose cada vez más consciente de lo extraño y potencialmente inapropiado de su comportamiento. Un hombre rico de mediana edad, siguiendo a una niña pobre a través de un vecindario desconocido. Pero algo lo había mantenido ahí, una compulsión que no podía nombrar, pero que sentía en su pecho como un peso que demandaba resolución. Aproximadamente 5 minutos después, había visto movimiento en una de las ventanas del 2º piso. Una mujer había aparecido, y Patricio había sentido como si el suelo se moviera bajo sus pies. Incluso desde la distancia, y a pesar de los años que habían pasado, había reconocido inmediatamente a Daniela Moreno, la mujer que había amado hace 11 años, la mujer con quien había compartido 6 meses intensos de pasión antes de que él hubiera tomado la decisión de priorizar su carrera sobre su relación, dejándola sin mirar atrás, mientras perseguía oportunidades de negocio en Estados Unidos. Daniela se veía diferente de como la recordaba, más delgada, claramente cansada, con cabello que había comenzado a mostrar hebras grises prematuras a pesar de tener solo 36 años. Pero incluso desde la distancia podía ver que seguía siendo hermosa, con esa dignidad natural que la había atraído a ella inicialmente cuando se habían conocido en una conferencia de tecnología donde ella trabajaba como coordinadora de eventos. Su relación había sido intensa, pero complicada desde el principio. Daniela había venido de orígenes humildes, hija de trabajadores de fábrica que había logrado obtener educación universitaria a través de becas y trabajo arduo. Patricio, aunque no había nacido en riqueza extrema, había tenido ventajas que ella nunca tuvo. Familia de clase media, con recursos para educación privada, conexiones profesionales y el privilegio de poder tomar riesgos empresariales sin temor de pobreza absoluta. Durante los 6 meses que habían estado juntos, habían hablado sobre futuro, sobre construir algo juntos, tanto personal como profesionalmente. Daniela había sido su confidente durante los días difíciles de establecer su empresa. Había creído en sus ideas cuando otros las habían desestimado.
y había sido su apoyo emocional durante las noches de insomnio llenas de dudas sobre si su startup sobreviviría el primer año. Pero entonces había llegado la oferta, una oportunidad de asociarse con inversionistas en Silicon Valley que requerían que Patricio se mudara a California durante al menos 2 años para establecer operaciones allá. Había sido la oportunidad que había estado esperando, la posibilidad de transformar su pequeña empresa en algo verdaderamente significativo. Pero había venido con una condición implícita. Necesitaba estar completamente disponible, sin distracciones, enfocado únicamente en el negocio. Patricio había tomado la decisión que había perseguido durante los 11 años siguientes. Había elegido la oportunidad sobre la relación. Había intentado convencer a Daniela de que esperara, de que eventualmente regresaría y podrían continuar donde habían dejado las cosas. Pero ella había sido clara: si se iba priorizando su carrera sobre su relación, si no estaba dispuesto a encontrar manera de incluirla en sus planes, entonces ella necesitaba seguir adelante con su propia vida. La conversación final había sido dolorosa, pero relativamente civilizada. Patricio había salido para California una semana después, sumergiéndose en el trabajo con una intensidad que dejaba poco espacio para procesar emociones o cuestionar si había tomado la decisión correcta. Durante los primeros meses, había intentado contactar a Daniela ocasionalmente, pero ella no había respondido a sus mensajes, claramente decidida a hacer un corte limpio. Eventualmente Patricio había dejado de intentar. Había habido otras relaciones durante los años, nada serio. Mujeres que entendían que su trabajo era su prioridad y que no esperaban el tipo de compromiso emocional profundo que Daniela había merecido, pero que él no había estado dispuesto a dar. Había racionalizado su elección como necesaria para su éxito. Había construido una narrativa donde el sacrificio personal era el precio inevitable del logro profesional. Lo que nunca había sabido, lo que Daniela claramente nunca le había dicho, era que cuando él había partido para California, ella había estado embarazada. Haciendo matemáticas rápidas en su cabeza, mientras observaba a la niña que ahora había reaparecido en la ventana junto a Daniela, Patricio realizó que la edad concordaba perfectamente. Si Daniela había estado embarazada cuando él se fue, la niña tendría exactamente la edad que esta pequeña parecía tener. La implicación lo había golpeado con la fuerza de un camión. Esta niña que había estado recogiendo basura en las calles, esta pequeña que claramente vivía en pobreza mientras él manejaba BMW y cerraba contratos millonarios, podría ser su hija. La similitud física que había notado no había sido coincidencia. Había estado viendo su propia genética reflejada en el rostro de una niña que estaba creciendo en circunstancias que él nunca habría permitido si hubiera sabido de su existencia. Patricio había sentido una avalancha de emociones contradictorias. Shock ante el descubrimiento, culpa por no haber estado presente, ira hacia Daniela por no haberle dicho, aunque inmediatamente reconoció la hipocresía de ese sentimiento, dado que había dejado claro que no quería ser contactado, y un miedo profundo sobre qué hacer con esta información ahora que la tenía. Había sacado su teléfono, su primer instinto siendo llamar a su abogado para discutir opciones legales, derechos de paternidad, acuerdos de custodia, pero había detenido antes de marcar, dándose cuenta de lo absurdo y cruel que sería abordar esta situación como si fuera otra negociación de negocios. Esta era una niña, posiblemente su hija, que había estado viviendo en pobreza mientras él acumulaba riqueza, completamente ignorante de su existencia. Durante la siguiente hora, Patricio había permanecido en la calle, observando el edificio, ocasionalmente viendo movimiento en la ventana, luchando con la decisión sobre qué hacer después. Había visto a la niña salir nuevamente, esta vez con una lista en su mano, claramente yendo a hacer compras para su madre.
La había seguido a una tienda pequeña donde había negociado cuidadosamente precios por artículos básicos, tortillas, frijoles, huevos, comprando las cantidades más pequeñas posibles con el dinero limitado que tenía. La forma en que la niña había manejado cada moneda con tanto cuidado, había verificado cambio meticulosamente y había elegido las opciones más económicas disponibles. Había mostrado una madurez y conciencia financiera que ningún niño de su edad debería necesitar tener. Era claro que había sido entrenada en sobrevivencia económica desde edad muy temprana, que entendía completamente la realidad de su situación familiar, de maneras que deberían haber sido imposibles para alguien tan joven. Patricio había eventualmente regresado a su auto donde Miguel lo había esperado pacientemente, claramente confundido pero lo suficientemente profesional para no hacer preguntas. Durante el viaje de regreso a su oficina, Patricio había permanecido silencioso, su mente trabajando a través de las implicaciones de lo que había descubierto y tratando de decidir su próximo movimiento. Esa noche, en su penthouse con vista panorámica de la Ciudad de México, Patricio había pasado horas investigando. Había contratado discretamente a un investigador privado para confirmar lo que sospechaba, que la niña era efectivamente su hija, nacida 8 meses después de que él había dejado a Daniela, registrada con el nombre de Sofía Moreno, sin apellido paterno, listado en el certificado de nacimiento. El investigador también había proporcionado información sobre las circunstancias actuales de Daniela. Había trabajado durante años en varios empleos de servicio al cliente y coordinación de eventos, pero nunca había logrado restablecer la carrera profesional que había estado construyendo cuando Patricio la conoció. Había tenido periodos de desempleo. Había luchado con gastos médicos cuando Sofía había tenido problemas de salud cuando era más joven y eventualmente había terminado en trabajo informal de limpieza de casas para poder tener horarios flexibles que le permitieran cuidar a su hija. El reporte había pintado una imagen de una mujer que había luchado heroicamente para proporcionar para su hija contra probabilidades abrumadoras, que había priorizado las necesidades de Sofía sobre las suyas propias consistentemente, y que había mantenido dignidad y ética de trabajo fuerte a pesar de circunstancias que habrían quebrado a muchas personas. Pero también había mostrado la dura realidad. Estaban viviendo al borde de pobreza absoluta, un evento inesperado lejos de situación de calle. Patricio había pasado los siguientes 3 días luchando con la decisión sobre cómo abordar la situación. Podría aparecer con demandas legales, insistir en pruebas de paternidad y forzar su camino hacia la vida de Sofía usando recursos legales superiores. Podría ofrecer dinero a distancia, establecer un fideicomiso o pagos mensuales sin involucrarse personalmente. O podría hacerlo más difícil, presentarse, admitir su ausencia y pedir la oportunidad de ser parte de la vida de su hija de manera significativa. Fue su asistente ejecutiva, Gloria, quien había finalmente proporcionado la perspectiva que necesitaba. Durante una conversación donde Patricio había confiado vagamente sobre una situación personal complicada, Gloria le había recordado que él siempre había dicho que el verdadero liderazgo requería asumir responsabilidad por errores pasados y hacer lo correcto incluso cuando era difícil. ¿Cómo podría predicar esos valores en su empresa si no los vivía en su vida personal? El sábado siguiente, Patricio había regresado al edificio de apartamentos, esta vez solo, sin chofer, conduciendo su propio auto menos llamativo. Había subido las escaleras oxidadas hasta el 2.º piso, su corazón latiendo violentamente, sin idea de cómo Daniela reaccionaría a su aparición después de 11 años de silencio, o si ella permitiría que él conociera a la hija que nunca le había dicho que existía. Había tocado la puerta.
notando la pintura descascarada y el número de apartamento hecho de números de plástico baratos de ferreterías. Había escuchado movimiento dentro, luego pasos acercándose, y finalmente la puerta se había abierto parcialmente, detenida por una cadena de seguridad, revelando el rostro de Daniela, que lo había mirado con una expresión que había pasado de confusión a reconocimiento, a shock absoluto en cuestión de segundos. «Patricio», había dicho ella, su voz apenas un susurro, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo encontraste esta dirección? Sus ojos habían mostrado una mezcla de emociones complejas. Sorpresa, definitivamente, pero también miedo sobre por qué él estaba ahí después de tanto tiempo, y algo que se parecía a resignación, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Patricio había comenzado a explicar, las palabras saliendo torpemente, que había visto a una niña recogiendo basura, que había reconocido algo familiar en ella, que había investigado y había descubierto la verdad que Daniela había guardado durante una década. Mientras hablaba, había visto el rostro de Daniela cambiar de shock a algo que parecía una mezcla de defensa y culpa. Antes de que la conversación pudiera continuar, una voz pequeña había venido desde adentro del apartamento. «Mamá, ¿quién es?» Y luego Sofía había aparecido detrás de su madre, mirando con curiosidad al extraño bien vestido en su puerta. En ese momento, viendo a su hija de cerca por primera vez, reconociendo sus propios ojos verdes claros, mirándolo desde el rostro de esta niña de 9 años, Patricio había sentido algo cambiar fundamentalmente dentro de él. Daniela había mirado entre Patricio y Sofía, claramente calculando opciones. Luego había suspirado con resignación y había removido la cadena, abriendo la puerta completamente. «Sofía, ve a tu cuarto por un momento, por favor. Necesito hablar con este señor sobre asuntos de adultos». Su voz había sido gentil pero firme, y Sofía había obedecido, no sin antes darle a Patricio otra mirada curiosa. Una vez que Sofía estaba fuera de alcance auditivo, Daniela había invitado a Patricio a entrar al apartamento modesto, que consistía de una sala-cocina combinada, un baño compartido y 2 habitaciones pequeñas. Los muebles eran mínimos pero limpios, claramente mantenidos con cuidado a pesar de su edad y desgaste. Había evidencia de esfuerzos de Daniela por hacer el espacio acogedor. Cortinas hechas a mano, flores de plástico en un florero y dibujos de Sofía pegados en las paredes que mostraban talento artístico natural. La conversación que había seguido había sido una de las más difíciles de la vida de Patricio. Daniela le había explicado que había descubierto su embarazo 2 semanas después de que él había partido para California. Había intentado contactarlo inicialmente, pero sus números de teléfono habían cambiado y sus emails habían rebotado, probablemente porque había estado ocupado estableciéndose en su nueva vida. Después de varios intentos fallidos, había decidido que él había dejado claro que no quería ser parte de su vida y había asumido que tampoco querría ser parte de la vida de su bebé. Había sido una decisión, explicó, que había tomado para proteger su propia dignidad y para evitar que Sofía creciera sintiendo que su padre no la quería. Mejor, había pensado, que Sofía creciera sin padre que con el conocimiento de que tenía un padre que había elegido el éxito sobre la familia. Había sido un cálculo difícil, hecho durante un período de embarazo complicado donde había estado luchando financieramente y emocionalmente, y no estaba segura de que fuera la decisión correcta incluso ahora. Patricio había escuchado todo esto, sintiendo cada palabra como una acusación justificada, reconociendo que aunque no había sabido específicamente sobre el embarazo, sus acciones habían creado las condiciones donde Daniela había sentido que no tenía opción sino manejar todo sola.
Había intentado explicar su propia perspectiva, lo joven que había sido, lo consumido que había estado con ambición, lo poco que había entendido sobre lo que realmente importaba en la vida, pero reconoció que ninguna explicación cambiaba los hechos fundamentales. Él había tenido una hija durante 9 años sin saberlo. Esa hija había crecido en pobreza mientras él acumulaba riqueza, y ahora tenía que decidir qué tipo de hombre quería ser en adelante. Uno que usaría recursos legales para forzar su camino hacia la vida de Sofía, uno que pagaría dinero a distancia para aliviar su culpa sin involucrarse realmente, o uno que haría el trabajo duro de construir una relación auténtica con una hija que no lo conocía y una mujer que tenía todas las razones para no confiar en él. Daniela había sido clara sobre sus condiciones. Si Patricio quería ser parte de la vida de Sofía, tenía que ser de manera que priorizara el bienestar emocional de la niña sobre su propia conveniencia o necesidad de aliviar culpa. Sofía había crecido sin padre, sí, pero había crecido estable y amada, y cualquier cambio a esa dinámica tenía que ser manejado cuidadosamente para no traumatizar o confundir a una niña que ya enfrentaba suficientes desafíos simplemente navegando pobreza. También había sido clara que aunque apreciaba que él quisiera ayudar financieramente, no aceptaría dinero que viniera con cuerdas o expectativas de control sobre cómo criaba a su hija. Si él quería contribuir, tenía que hacerlo respetando que ella había sido la única responsable de Sofía durante 9 años y conocía mejor las necesidades de su hija. No estaba interesada en ser rescatada o tratada como caridad, sino en asociación genuina que reconociera su expertise como madre. Lo que había seguido en los meses siguientes había sido un proceso gradual de construcción de confianza. Patricio había comenzado visitando semanalmente, inicialmente presentado a Sofía como un amigo viejo de su madre que quería conocerla. Había aprendido sobre sus intereses. Amaba dibujar, soñaba con ser veterinaria algún día, era excepcionalmente buena en matemáticas, pero luchaba con lectura debido a dislexia no diagnosticada previamente y tenía una madurez y empatía que venían de haber visto el lado difícil de la vida desde temprana edad. Patricio había comenzado contribuyendo de maneras prácticas, pero no condescendientes, pagando discretamente por evaluación de dislexia y tutores especializados para Sofía, arreglando problemas en el apartamento que Daniela había estado ignorando por falta de recursos, estableciendo un fondo para educación futura. Pero más importante, había comenzado el trabajo más difícil de simplemente estar presente, asistiendo a eventos escolares de Sofía, llevándola a parques y museos, compartiendo comidas con ella y Daniela, escuchando historias sobre su día. Había sido durante una de estas salidas, aproximadamente 4 meses después de su reaparición, cuando Sofía había preguntado directamente: ¿Eres mi papá? Patricio y Daniela habían preparado para este momento. Habían discutido cómo manejar la conversación, pero aún así había sido uno de los momentos más emocionalmente intensos de la vida de Patricio. Había mirado a Daniela, quien había asentido dándole permiso para responder honestamente, y luego había dicho simplemente: «Sí, lo soy, y siento mucho no haber estado aquí desde el principio». La reacción de Sofía había sido compleja y gradual en lugar de inmediata. Había procesado la información durante semanas, haciendo preguntas ocasionales sobre por qué había estado ausente, qué significaba su presencia ahora, si esto cambiaba su relación con su madre. Daniela y Patricio habían navegado estas conversaciones juntos, siempre priorizando la honestidad apropiada para la edad de Sofía y su bienestar emocional sobre sus propias comodidades. Patricio había llegado a darse cuenta de que el impacto más profundo de su ausencia no había sido solo en Sofía, sino en Daniela.
quien había cargado el peso de paternidad solitaria durante casi una década sin apoyo, sin break, sin la posibilidad de perseguir sus propias ambiciones, porque toda su energía había ido hacia sobrevivir y cuidar a su hija. Había visto cómo años de estrés financiero constante y responsabilidad, sin ayuda, habían afectado su salud, sus oportunidades profesionales y su capacidad de tener vida propia más allá de ser madre. 18 meses después de ese primer encuentro en el edificio de apartamentos, la vida había cambiado significativamente para toda la familia. Patricio había ayudado a Daniela y Sofía a mudarse a un apartamento más grande y seguro en una mejor vecindad, pero había respetado el deseo de Daniela de mantener su independencia en lugar de mover inmediatamente a su casa. Había establecido acuerdos formales de custodia compartida que reconocían a Daniela como guardiana principal, pero daban a Patricio tiempo regular con Sofía, incluyendo fines de semana alternos y cenas semanales. Más significativamente, había ayudado a Daniela a retomar su carrera profesional. Había conectado con oportunidades en gestión de eventos y relaciones corporativas, había financiado cursos de actualización profesional y había proporcionado childcare confiable durante horas de trabajo no tradicionales. Ver a Daniela florecer profesionalmente después de años, siendo limitada por circunstancias, había sido, para Patricio, casi tan gratificante como conocer a su hija. Sofía había prosperado con la estabilidad adicional y la presencia de ambos padres. La intervención temprana para su dislexia había mejorado dramáticamente su lectura, liberando su potencial académico que había sido obscurecido por dificultades no diagnosticadas. Había podido unirse a clases de arte, perseguir su interés en animales a través de voluntariado en refugio local, y por primera vez en su vida, simplemente ser niña en lugar de pequeña adulta preocupada por dinero y supervivencia. Pero el cambio más profundo había sido en Patricio mismo. Por primera vez en su vida adulta, había experimentado amor incondicional hacia otra persona. El tipo de amor que requería sacrificio sin esperar retorno, que funcionaba en horario de otra persona en lugar del propio, que medía éxito no en términos financieros, sino en sonrisas de una niña de 9 años. Había llegado a entender que había pasado décadas construyendo imperio, que proporcionaba seguridad financiera, pero había estado viviendo empobrecido emocionalmente. La relación entre Patricio y Daniela había sido más complicada de navegar. Había historia entre ellos, atracción que nunca había muerto completamente, y ahora conexión renovada a través de su hija compartida. Pero también había años de dolor, decisiones que no podían ser deshetas, y preguntas sobre si podían construir algo nuevo, o si el pasado siempre sería obstáculo insuperable. Habían tomado las cosas lentamente, enfocándose primero en copaternidad efectiva antes de considerar si había posibilidad de relación romántica renovada. Habían asistido a terapia juntos, procesando dolor pasado y aprendiendo a comunicarse de maneras más saludables. Gradualmente, habían comenzado a reconstruir confianza, reconociendo que ambos habían cambiado durante los años de separación. 2 años después de ese día, cuando Patricio había visto por primera vez a Sofía recogiendo basura, la familia extendida había reunido para celebrar su 11º cumpleaños. La fiesta había tenido lugar en el jardín de la nueva casa que Patricio y Daniela, ahora oficialmente en relación seria, habían comprado juntos. Una propiedad modesta pero cómoda que reflejaba valores reconsiderados de Patricio sobre lo que constituía éxito verdadero. Sofía, rodeada de amigos de escuela y algunos primos por parte de Daniela, que Patricio estaba llegando a conocer, había soplado velas en su pastel mientras ambos padres observaban. En su discurso breve de agradecimiento,
había dicho algo que había hecho llorar a ambos adultos. Antes pensaba que mi familia estaba incompleta. Ahora sé que solo estaba esperando el momento correcto para estar juntos. Patricio había reflexionado en ese momento sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una coincidencia. Conducir por vecindad desconocida, ver niña en situación desesperada, reconocer algo familiar en rostro desconocido. Si hubiera tomado su ruta usual ese día, si el tráfico hubiera sido diferente, si hubiera estado demasiado absorto en su iPad para mirar por la ventana, podría nunca haber descubierto a su hija. Y su vida habría continuado en su trayectoria hueca de éxito sin significado profundo. Había aprendido lecciones que ningún MBA o mentor empresarial había enseñado. Que el verdadero legado no se mide en valuaciones de empresa o portadas de revista, sino en personas que amas y que te aman de vuelta. En las vidas que tocas directamente en lugar de las que impactas abstractamente a través de filantropía corporativa. Y en el coraje de admitir errores y hacer el trabajo difícil de rectificarlos, incluso cuando no hay garantías de perdón o redención. La experiencia también había transformado fundamentalmente cómo Patricio operaba su empresa. Había implementado políticas de licencia parental generosa, había creado guardería en el sitio para empleados y había establecido un fondo para empleados que enfrentaban emergencias financieras que los ponían en riesgo de pobreza. Había comenzado a medir el éxito de su empresa no solo en términos de rentabilidad, sino en términos de cómo trataba a su personal más vulnerable y sí, proporcionaba oportunidades reales de movilidad ascendente. Su liderazgo había comenzado a reflejar una comprensión más matizada de las realidades que enfrentaban las personas trabajadoras. Sabía ahora, de primera mano, cómo un niño enfermo podía devastar financieramente a una familia, cómo la falta de transporte confiable podía costar empleo, cómo la necesidad de trabajar múltiples empleos dejaba poco tiempo para educación o desarrollo profesional. Había visto estas realidades en la vida de Daniela y en las vidas de sus vecinos en el edificio de apartamentos donde ella había luchado durante años. Durante reuniones de junta directiva, cuando otros ejecutivos argumentaban por minimizar costos de personal o resistir beneficios que consideraban innecesarios, Patricio ahora tenía historias reales que contar, caras específicas que recordar. No era abstracto para él como lo era para otros. Era su expareja que había limpiado casas mientras luchaba con migrañas crónicas porque no tenía seguro de salud. Era su hija que había recogido basura en lugar de jugar, porque cada peso importaba para su supervivencia familiar. El cambio en su perspectiva también había afectado sus relaciones con otros en su clase social. Había comenzado a sentirse incómodo en eventos sociales de élite donde personas se quejaban sobre sus choferes o sus casas de vacaciones mientras él pensaba en familias que conocía ahora que luchaban con renta básica. Había comenzado a cuestionar las narrativas comunes sobre pobreza y mérito que había aceptado, previamente sin examen crítico. Había llegado a entender que Daniela no había terminado en pobreza porque carecía de inteligencia, ambición o ética de trabajo. Había terminado ahí porque había enfrentado una serie de circunstancias donde cada decisión razonable había conducido gradualmente a situación más precaria. Elegir tener su bebé sobre aborto había significado gastos médicos sin seguro. Tomar trabajos con horarios flexibles para cuidar a Sofía había significado salarios más bajos. Priorizar estabilidad residencial en vecindad con buena escuela había significado pagar renta más alta y así sucesivamente, hasta que se encontró atrapada en ciclo donde trabajaba constantemente, pero nunca podía avanzar. Esta comprensión había hecho que Patricio fuera más efectivo como líder empresarial, no menos. Empleados respondían a su liderazgo más auténtico, su disposición de admitir cuando no sabía algo y su interés genuino en sus vidas, más allá de su productividad laboral.
La cultura de su empresa había comenzado a cambiar, volviéndose más humana, más inclusiva y, paradójicamente, más productiva, porque las personas se sentían valoradas como seres humanos, completos en lugar de recursos para ser explotados. Patricio también había comenzado a usar su plataforma y recursos para advocacy más amplio. Había comenzado a hablar públicamente sobre su experiencia, compartiendo su historia como ejemplo de por qué políticas de apoyo familiar eran necesarias, por qué juzgar a personas en pobreza era frecuentemente injusto, y por qué todos se beneficiaban de una sociedad donde las personas tenían segundas oportunidades y redes de seguridad básicas. No había sido fácil hacer esto públicamente. Había enfrentado crítica de algunos en círculos empresariales que veían su advocacy como traición a su clase, que sugerían que estaba siendo manipulado emocionalmente, o que argumentaban que estaba promoviendo dependencia en lugar de autosuficiencia. Pero Patricio había aprendido a responder a estas críticas con historias específicas sobre cómo políticas que sonaban razonables en abstracto funcionaban en realidad. La relación de Sofía con ambos padres había continuado profundizándose. Había comenzado a llamar a Patricio papá, naturalmente, sin la incomodidad inicial que había marcado sus primeros meses de conocerse. Había comenzado a confiar en él, con preocupaciones y sueños que compartía. Había comenzado a buscarlo cuando necesitaba consejo o simplemente presencia de figura paterna. Patricio había estado presente para momentos que había perdido durante sus primeros años. Su primera actuación en obra escolar, sus competencias de matemáticas, sus crisis de confianza cuando otros niños preguntaban por qué su papá no había estado presente anteriormente. Había aprendido a navegar estas conversaciones con honestidad apropiada para edad, admitiendo sus errores pasados sin cargar a Sofía con más detalles de los que necesitaba para entender su historia familiar. Uno de los momentos más significativos había llegado cuando Sofía había tenido que hacer proyecto escolar sobre historia familiar. En lugar de sentir vergüenza sobre su historia no tradicional, había hecho presentación sobre cómo las familias vienen en diferentes formas, sobre cómo personas pueden cometer errores y aprender de ellos, y sobre cómo el amor puede construirse incluso cuando circunstancias hacen las cosas difíciles al principio. Su maestra había sido tan impresionada que había pedido permiso para usar el proyecto como ejemplo en discusiones sobre diversidad familiar. Daniela había observado el desarrollo de la relación entre Patricio y Sofía con una mezcla de alivio y sus propias emociones complejas. Era gratificante ver a su hija finalmente tener dos padres presentes, ver cómo florecía con la atención y recursos adicionales. Pero también había tenido que procesar años de resentimiento sobre haber estado sola durante tanto tiempo, sobre las dificultades que había enfrentado que habrían sido evitables con apoyo. La terapia de pareja había ayudado a Daniela y Patricio a navegar estas emociones complicadas. Daniela había aprendido a expresar su ira sobre el pasado sin dejar que envenenara el presente, mientras Patricio había aprendido a recibir esa ira sin volverse defensivo, reconociendo que Daniela tenía derecho a sus sentimientos incluso mientras trabajaban juntos hacia futuro diferente. Su relación romántica renovada había sido construida sobre base mucho más sólida que su primera relación había sido. Ambos eran más maduros, más conscientes de sus propias limitaciones y necesidades, más dispuestos a comunicar claramente en lugar de asumir que el otro debería saber lo que pensaban o sentían. Habían aprendido que el amor sostenible requería no solo atracción y compatibilidad, sino también compromiso de trabajar a través de desafíos inevitables con respeto mutuo. 3 años después de redescubrir a Sofía, Patricio había propuesto matrimonio a Daniela durante cena familiar casual en casa. No había sido producción elaborada o sorpresa pública,
sino momento íntimo, donde había expresado su compromiso de construir vida juntos, de manera que honraba tanto su historia compartida, como las personas que ambos se habían convertido durante años de separación. Daniela había aceptado, pero habían acordado tomar su tiempo planeando boda que fuera significativa para ellos en lugar de espectáculo para otros. La boda, cuando finalmente tuvo lugar, había sido ceremonia pequeña con familia cercana y amigos que habían apoyado su jornada. Sofía había sido dama de honor, orgullosa de ver a sus padres finalmente oficializar su compromiso mutuo. En sus votos, tanto Patricio como Daniela habían reconocido los años perdidos, pero habían enfocado en compromiso de honrar el tiempo que tenían por delante, de construir familia que fuera fuerte, no porque hubiera sido fácil, sino porque habían elegido trabajar a través de lo difícil. En los años siguientes, la familia había continuado creciendo y evolucionando. Sofía había prosperado académicamente, su dislexia manejada efectivamente a través de intervenciones apropiadas y había comenzado a explorar interés serio en medicina veterinaria. Patricio había establecido conexiones con programas universitarios y oportunidades de mentoría que la ayudarían a perseguir ese sueño cuando llegara el momento. Daniela había reconstruido su carrera exitosamente, eventualmente comenzando su propia firma de consultoría de eventos, que se especializaba en trabajar con organizaciones sin fines de lucro. Había encontrado manera de combinar su expertise profesional con valores sobre justicia social, creando vida de trabajo que era tanto financieramente viable como personalmente significativa. Ya no estaba definida solo por ser madre de Sofía o expareja de Patricio, sino como profesional exitosa por derecho propio. Patricio había continuado su transformación personal y profesional. Su empresa había ganado reconocimiento no solo por innovación tecnológica, sino por prácticas laborales progresivas y compromiso con responsabilidad social corporativa. Había comenzado a usar su plataforma para mentorar otros empresarios jóvenes, particularmente aquellos de orígenes menos privilegiados, compartiendo no solo consejos de negocios, sino lecciones sobre equilibrar ambición con humanidad. La historia de su familia se había vuelto algo de leyenda en ciertos círculos. El CEO que había descubierto a su hija en pobreza y había transformado no solo su vida, sino sus valores fundamentales y prioridades. Medios habían querido cubrir la historia, pero Patricio y Daniela habían sido protectores de la privacidad de Sofía, compartiendo solo lo que era necesario para ilustrar puntos más amplios sobre paternidad, responsabilidad y justicia social. Cuando Sofía cumplió 15 años, había pedido algo específico como regalo. Quería que su historia fuera compartida más públicamente, no por atención, sino porque creía que podría ayudar a otras familias que estaban luchando con dinámicas similares de paternidad ausente, reintegración de padres o simplemente navegando pobreza y esperando mejor futuro. Con su permiso, Patricio había trabajado con periodistas para crear serie de artículos que contaban su historia con honestidad, pero sensibilidad. La respuesta había sido abrumadora. Miles de personas habían compartido sus propias historias de paternidad complicada, de segundas oportunidades, de luchar con consecuencias de decisiones tomadas cuando eran más jóvenes. La historia había resonado porque era fundamentalmente humana, sobre error, redención y la capacidad de personas para crecer y cambiar. La serie también había generado conversaciones más amplias sobre políticas de apoyo familiar, sobre cómo la sociedad podría hacer más fácil para padres estar presentes en vidas de sus hijos, y sobre la necesidad de redes de seguridad que prevenían que familias cayeran en pobreza cuando enfrentaban desafíos inevitables. Patricio
había usado su influencia para apoyar legislación específica y programas que reflejaban lo que había aprendido a través de su experiencia. Ahora, 5 años después de ese día fatídico, cuando había visto a niña desconocida recogiendo basura, Patricio estaba sentado en graduación de secundaria de Sofía, observándola recibir múltiples premios académicos y escuchándola dar discurso de despedida sobre perseverancia, familia y la importancia de segundas oportunidades. Su orgullo había sido palpable, pero mezclado con melancolía sobre años perdidos que nunca podría recuperar. Después de la ceremonia, mientras celebraban en restaurante local, Sofía había hecho brindis espontáneo. Quiero agradecer a mis padres, ambos, por mostrarme que las familias no siempre comienzan de manera tradicional, pero pueden terminar siendo exactamente lo que necesitan ser. Mamá, gracias por ser mi todo durante años cuando era solo nosotras dos. Papá, gracias por elegir estar presente cuando finalmente supiste sobre mí y por nunca rendirte incluso cuando las cosas eran incómodas o difíciles. El discurso había continuado. Mi historia no es única. Muchas familias enfrentan separación, reintegración y las complicaciones que vienen con eso. Pero lo que he aprendido es que lo que importa no es cómo comienza tu historia, sino qué eliges hacer con las oportunidades que tienes para hacerla mejor. Mi familia eligió trabajo duro de reconstrucción y aunque no fue perfecto, fue real y fue amor. Patricio había reflexionado en ese momento sobre todo lo que había cambiado desde aquel día cuando había visto por primera vez a Sofía en la calle. Había perdido 11 años de su vida, años que nunca podría recuperar, experiencias que nunca podría tener. Pero había ganado algo igualmente valioso: comprensión de lo que realmente importaba en la vida. Una relación con su hija que, aunque había comenzado tarde, era profunda y auténtica. Y una asociación renovada con Daniela que estaba construida sobre base mucho más sólida que su primera relación había sido. Había aprendido que el éxito no era sobre cuánto dinero acumulabas o qué tan alto subías en jerarquías corporativas, sino sobre las relaciones que construías, las vidas que tocabas positivamente y la capacidad de reconocer cuando habías estado equivocado y tener el coraje de cambiar curso. Había aprendido que ser padre no era solo sobre proveer financieramente, sino sobre estar presente emocionalmente, sobre mostrar con acciones consistentes que tus hijos son prioridad, no una nota al pie en tu vida ocupada. La ironía no se le había perdido. Había tomado ver a su hija en las circunstancias más desesperadas para que finalmente entendiera lo que realmente importaba. Si la hubiera conocido en circunstancias diferentes, si Daniela hubiera estado financieramente cómoda cuando él reapareció, podría haber sido más fácil para él racionalizar su ausencia previa para minimizar las consecuencias de sus elecciones. Pero ver directamente el impacto de su ausencia, ver cómo su hija había tenido que trabajar recogiendo basura mientras él vivía en lujo, había sido confrontación brutal que había sido necesaria para su transformación genuina. La última escena mostraba a la familia completa, ahora incluyendo un hijo menor que Patricio y Daniela habían tenido juntos, visitando el edificio de apartamentos donde Daniela y Sofía habían vivido durante años de lucha. No lo hacían por masoquismo, sino como recordatorio de dónde habían estado, de cuán lejos habían llegado y de cuántas familias todavía vivían en circunstancias similares, que necesitaban no solo caridad, sino cambio sistémico. Sofía, ahora de 14 años y preparándose para entrar a preparatoria, había pedido hacer esta visita. Quería que su hermano menor, que había nacido en privilegio, entendiera que su historia familiar incluía tanto pobreza como prosperidad, tanto lucha como éxito. Quería que creciera con conciencia de su privilegio y compromiso, de usar ventajas que tenía para ayudar a otros que enfrentaban desafíos que ella había conocido de primera mano. Mientras estaban frente al edificio,
Sofía había señalado la ventana del segundo piso donde había vivido. Esa fue mi casa durante años más difíciles, había dicho a su hermano menor. Mamá trabajaba 3 empleos para mantenernos. Yo ayudaba recogiendo reciclables para ganar dinero extra. No teníamos mucho, pero teníamos amor y teníamos determinación de que las cosas mejorarían algún día. Patricio había puesto su mano en el hombro de Sofía, sintiendo la profundidad de gratitud por esta joven extraordinaria que había perdonado su ausencia y le había dado oportunidad de ser padre que debería haber sido desde el principio. Había pensado en todas las niñas y niños que estaban creciendo en edificios como este, en ese momento. Algunos con padres ausentes que no sabían que existían, otros con padres que sabían, pero habían elegido no estar presentes. Su historia había sido sobre redención personal, sí, pero también sobre responsabilidad más amplia. La responsabilidad de personas con recursos de ver más allá de sus burbujas de privilegio, de reconocer humanidad común con aquellos en circunstancias diferentes y de trabajar hacia sociedad donde la pobreza infantil era tratada como emergencia moral en lugar de hecho inevitable de vida. 5 años después de aquel encuentro inicial que había cambiado todo, Patricio finalmente entendía que el verdadero regalo no había sido que él había salvado a Sofía de pobreza, sino que ella lo había salvado de una vida de éxito sin significado, de riqueza sin propósito, de logros que impresionaban a otros pero dejaban su alma vacía. Al encontrar a su hija en circunstancias más humildes, había finalmente descubierto lo que realmente significaba ser verdaderamente rico.